1, 2. Jueces, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Y me diga con un amén, si es ahí. Dice la palabra de Dios: levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Herot, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Mora en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Versículo 4 dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llevándolo a las aguas, y ahí te los probaré. Del que yo te diga: vaya ese contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: ese no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lambiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel podrá apartar, lo pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lambieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y vayas de toda la demás gente, cada uno a su lugar. Papá, te damos gracias esta noche. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, en tus manos. Que pueda compartir, papá, lo que hay en tu corazón, Señor. Y sea tu Espíritu Santo, papá, dándole vida, Señor, a esta palabra. Y sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo que esta palabra penetre, papá, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Gracias te doy, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Qué serie estamos viendo, iglesia? Entrada y salida. Dios me llevaba a trabajar con estos pasajes. Al principio, la verdad, yo tampoco no entendía muy bien el propósito de Dios para hablar de esto. Pero ¿cuántos saben que Dios es intencional? Amén. Dile al que tienes al lado: Dios es intencional. Ya viene el término de un año, pero viene el inicio de un año para nosotros. Viene una nueva oportunidad de empezar, de planear, de proyectar, de tener planes. ¿Cuántos creen que el año que viene va a ser mucho mejor que este? Amén. Hay cosas fundamentales cuando un hijo de Dios entra a una relación con Dios. Cuando uno entra con Dios, ciertamente empiezas a reconocer, a saber quién es tu Dios. En el capítulo 3 de Jueces marca y dice una palabra que el pueblo de Israel iba a llevar a este pueblo a tener batallas, porque era un ejército que no había conocido la batalla, y donde Dios iba a probar, iba a trabajar en el corazón de sus hijos. Porque cuando tú entras a una relación con Dios, cuando tú entras a un tiempo de intimidad con Él, cuando tú te atreves a relacionar, a tener una relación con Dios, Dios te empieza a trabajar, Dios empieza a probar, Dios empieza a hacer
algo en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios me mostraba a través de estos pasajes, digo, hay muchas cosas de qué hablar, pero quiero empezar con esta parte. Era un momento donde los estudiosos de la Biblia comentan que el pueblo que se iba a enfrentar, el pueblo de Israel, era alrededor entre 130,000 a 150,000 hombres. Y el pueblo de Israel tenía 32,000, si no mal recuerdo. Y aún así Dios dijo a Gedeón: este pueblo que tienes contigo es mucho. Si lo comparo contra los que eran del pueblo enemigo, todavía el pueblo de Israel era poco. Pero Dios le dijo a Gedeón: hay muchos contigo. Y Dios tiene que filtrar o tiene que meter en un proceso de refinación a este pueblo para empezar a diluir y a quitar aquellas cosas que estorbaban, aquellas cosas que estaban de más en este pueblo, porque para Dios este ejército era mucho, tenía cosas de más, como a veces muchos vamos cargando tantas cosas en nuestras vidas, que vamos cargando de más, y a veces eso que cargamos de más puede tomar la conciencia, o nos puede llevar a una ruta donde lo que tengo es lo que me hace ser, cuando debemos de entender que cuando yo entro en una relación con Dios, el que me hace ser lo que yo soy es Él. Y es la parte de entrar, iglesia, entender que ya no soy lo que yo era antes, ya no soy lo que el mundo ha dicho de mí, yo ya soy lo que Dios ha dicho de mí. Pero en esa parte tengo que aprender a despojarme. Dios es intencional cuando le dice a Gedeón: quítate de aquellos hombres, porque si lo ponemos en valor, estamos hablando de 2/3 partes que en la primera etapa Dios le quita a este pueblo de Israel, al ejército, le quita 2/3 partes del ejército que llevaba Gedeón. Pero este ejército era un ejército que tenía temor. Era un ejército que, aparte de sentir temor, manifestaba con acciones el temor. Entonces Dios le empieza a decir a Gedeón: tienes que quitarte a aquellos que van con temor a la batalla. Porque cuando tú entras en una relación con Dios, lo primero que Dios te va a hacer es empezar a quitar el temor en medio de tu vida. Va a empezar a quitar aquello que, en vez de añadir o de hacer que edifique tu vida, va a empezar a quitar aquello que empieza a quitar o a magnificar, a hacer menos lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Entonces Dios le dice a Gedeón que hable y diga a fuerte voz a todo el pueblo, a todo el ejército que llevaba, que aquellos que tuvieran miedo, aquellos que estuvieran temerosos, se podían retirar de la batalla. Realmente Dios se empezaba a meter en un proceso de refinación a este ejército, quitando a aquellos que tenían temor, porque realmente cuando estás en temor, cuando hay temor en medio de tu vida, las cosas no van a salir, iglesia. Vas a entrar a la batalla con esa mentalidad que vas a perder. Pero cuando tú entras a la batalla confiando quién está contigo, la situación es diferente. Entonces, cuando tú entras, Dios te empieza a purificar, Dios te empieza a refinar. Dios te empieza a quitar el exceso, Dios te empieza a quitar aquello que estorba, aquello que está de más, para prepararte para ese tiempo donde tienes que salir. Muchos no salimos porque todavía seguimos cargando cosas de más en medio de nuestras vidas. Pero dile al que tienes al lado: es tiempo que pases a esa etapa de refinamiento en medio de ti. Yo sé, eso no complicada la frase. Mejor dile: es tiempo de que te refines. Y algo que entendía en esta parte, iglesia, Dios le dijo a Gedeón: no vaya a ser que este pueblo que le gane a ellos, a su enemigo, se jacte de que fue por su mano. Realmente el pueblo de Israel era grande, había grandeza en medio de este pueblo.
Pero me lleva a entender que a veces la grandeza, si no estás bien posicionado en Dios, te va a llevar a confiar en tus propias fuerzas. Te va a llevar a que la exaltación ya no sea para Dios, sino sea para lo que tú tienes en medio de ti. Y es incongruente porque cuando tú entras entiendes que tu sustento es Dios, ¿o no? ¿Cuántos creen esta noche que su sustento es Dios? Amén. Entonces, ¿por qué cuando te falta te pones triste? ¿Por qué cuando ya va a ser final de quincena viene la preocupación? ¿Por qué cuando vienen situaciones adversas entras en crisis, entras en temor? Si tú confías en Dios, ¿o no? Y esa es la parte donde, porque a veces confiamos más en lo que tenemos que a quién tenemos en medio de nuestras vidas. A veces son aquellas cosas que puedo palpar tal vez con mi mano o ese número tal cual, porque realmente el ejército eran 32,000, era un ejército grande. Pero dijo Dios a Gedeón: es tiempo de que metas en ese proceso de refinación a tu ejército, que quites a aquellos que van de más, aquello que estás cargando de más, para que puedas confiar solamente en mí. Porque cuando tú entras en una relación con Dios, aprendes identidad, aprendes a depender de Dios, aprendes a confiar en Dios, aprendes a ver que el sustento de tu vida es Jehová. Pero cuando sales, Dios trabaja de una manera diferente en medio de ti. Porque cuando tú sales, lo que has impulsado es tu fe. Cuando tú sales, es el empujón que Dios le da a tu fe para que pueda crecer un poco más. Ciertamente, digo, ¿cuántos de ustedes quisieran ir a la batalla si ya sabemos que el número de enfrente son 150,000 hombres que están acampando en contra de mí? Y yo tengo un ejército de 32,000, pero Dios me dice: quítate a la 2/3 partes de tu ejército. ¿Cuántos irían con gozo, iglesia? Es como decirte cuando te pagan 50,000 pesos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, recíbelo, iglesia. Y te dijera Dios: ¿sabes qué? Estabas acostumbrado a vivir con 50,000, pero viene un tiempo donde te voy a recortar. Ya no hubo amén, ¿verdad? Ya no hubo gloria a Dios. Porque nos hemos acostumbrado, iglesia, a vivir, a depender de aquellas cosas que llegan a nuestra vida. Salió Gedeón con 32,000, pero Dios le quitó la 2/3 parte. Tal vez él podía ver un número grande de ejército que iba con él, pero Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo soy más que todos ellos. Y es la parte que debemos de entender cuando tú entras, iglesia. Dios trabaja identidad, trabaja en esa parte que te digo, que entiendes que es tu sustento. Pero viene de vez en cuando momentos, etapas donde Dios te va a probar. ¿Cuántos dicen amén? Oh, bajaron los aménes, iglesia. Cuando dije 50,000, muchos dijeron amén, hasta levantaron sus manos. Pero ahorita dije, cuando Dios te va a probar, muchos dijeron amén y casi meten la cabeza: amén, amén, que Dios no me vea. Pero el enemigo te prueba para matarte y para destruir. Pero cuando Dios te prueba es para que puedas crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Entonces, esa es la importancia, iglesia, de entrar. Yo entro y me preparo, sé quién soy, pero la importancia de salir es que tengo que estar listo y preparado, porque mi fe va a crecer. Viene un tiempo para esa casa donde la fe tiene que crecer. Voltea con el que tienes al lado, dile: yo creo que esa etapa es el tiempo donde Dios va a hacer crecer tu fe. Vamos, díselo fuerte para que lo crean. Entonces, para poder salir, iglesia, tengo que saber en quién confío. Hubo 22,000 que no pudieron ver quién estaba con ellos. Pero la historia no acaba ahí. Dice la palabra de Dios que todavía se le hizo mucho a Dios al ejército que llevaba Gedeón. Y le dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer otra práctica. Es tiempo de que
los lleves al río y en la forma de beber te voy a decir quién está contigo y quién va a ir contigo y quién no. Y ya como lo leímos, sabemos que los que se fueron casi todo el ejército, solamente se quedó con 300. No sé cuántos de ustedes irían a una guerra contra un ejército de 150,000 con 300 hombres. Amén. ¿Cuántos de ustedes irían a vivir la quincena solamente con 300 pesos? Pero es la parte donde Dios trabaja en la vida de Gedeón y lo impulsa todavía a salir. Y aun cuando ve y en lo natural podemos pensar que está en una situación de adversidad, Dios le quiere cambiar la forma en que él ve. Porque si naturalmente lo planeamos, iglesia, no era el mejor escenario que tenía Gedeón, ni aun con sus 32,000, era el mejor escenario para poder salir a la batalla. Pero aún así Dios le dice: tienes muchos que están contigo, es tiempo que hagas menos tu ejército. Porque cuando sales, iglesia, tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a confiar en Él. Que no importa la adversidad que estés viviendo, que no importa la situación que estés atravesando, si Dios ha dicho que va contigo, Él te dará la victoria. Pero no entendemos porque nos basamos mucho en lo natural, basamos en lo que vemos naturalmente, ponemos nuestra situación más grande que nuestro Dios, cuando nuestro Dios es más grande que aquel enemigo que enfrentamos. Tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de ver, iglesia, y no va a haber una forma más de cambiarla si no entro y conozco quién es mi Dios. Tener esa referencia de lo que es mi Dios en medio de mi vida, lo que es Dios en medio de mi batalla, lo que es Dios en medio de mi prueba. Debemos de entender esa parte, iglesia, porque para poder salir tengo que confiar en Él. Porque créeme que Dios no te va a llevar a que hagas cosas pequeñas, Dios te va a llevar a que hagas cosas grandes. Yo creo que esta iglesia está preparada no para cosas pequeñas, yo creo que esta iglesia está preparada para cosas grandes. Pero tiene que haber una iglesia que aprenda a confiar en Dios. Tiene que haber una iglesia que aprenda a vivir la vida de un hijo de Dios. ¿Y cómo es la vida de un hijo de Dios? Tiene que aprenderla a vivir en fe. Esa es la parte medular de la vida del Hijo de Dios. Para poder salir, para entrar, aprendo identidad, conozco quién es mi Dios. Pero para poder accionar, tengo que creerle a Dios. Yo creo que muchos batallamos con esa parte. Muchos batallamos con la parte de creerle a Dios lo que puede hacer en medio de mi vida. Y es la parte donde nos frena, porque donde entra lo aspecto natural, empieza el temor. ¿Cuántos de ustedes, si les llega una promoción en el trabajo o les sale otro trabajo de mayor ingreso pero de mayor responsabilidad, cuántos aventarían? Muchos empiezan a pensar: ay, creo que no la voy a hacer. Muchos tal vez pensarían: va a estar más difícil. Pero lo primero que Dios quita de este ejército es aquellos que tienen temor. Porque el Hijo de Dios no debe de vivir una vida en temor. El Hijo de Dios debe vivir una vida confiando quién es Dios en medio de ellos. Para poder salir, como te digo, tengo que confiar en Él. Es esa parte medular en nosotros. Tengo que aprender a confiar en Dios y aprender a confiar cómo actúa nuestro Dios. A veces Dios me va a llevar por buenos pastos, a veces Dios me va a llevar por valles de sombra y de muerte, pero sigue siendo Dios. El problema es que nosotros cambiamos la percepción de Dios dependiendo en qué lugar esté. Muchos apenas les pagan, dicen: gloria a Dios, Dios es bueno. Pero cuando empieza a escasear dices: oh, creo que Dios no está siendo bueno conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pasan por una enfermedad y dicen: me está yendo mal, Dios no está conmigo? Y es la parte donde empieza a cambiar la percepción.
Porque dependemos de las circunstancias para poder calificar si Dios es bueno o Dios no es bueno. Pero yo he aprendido que cuando yo camino con Él, Dios es bueno aun cuando esté en pastos buenos, en pastos delicados. Dios es bueno aun cuando yo esté en el valle de sombra y de muerte. Porque Dios sigue siendo Dios. No importa el lugar, no importa la condición, no importa quién acampe en contra de mí. Dios sigue siendo Dios. Entonces Dios primero quita a aquellos que están con temor. Bien nos enseña su palabra que solamente los valientes arrebatan el reino. Porque para vivir una vida en Cristo se necesita no tener miedo, sino tener confianza en Él. Dile al que tienes al lado, creo que tienes que confiar un poco más en Dios. Entonces, cuando entras a iglesia, aprendes a depender de Dios. Y fue lo que Dios trabajó en la vida de Gedeón. No dependes de tu ejército, dependes de mí. No dependes de quién va corporalmente contigo. Tú dependes que mi presencia vaya en medio de tu camino. Y es la parte que empezó a cambiar la mentalidad de Gedeón. Empezó a empujar su fe. Porque cuando tú sales, iglesia, lo que es probado es tu fe. Es probado lo que tú crees que puede hacer Dios en medio de tu vida. La vida de un hijo de Dios no es para que se quede solamente en el proceso de entrar. La vida de un hijo de Dios es para que entre y lo que Dios ha transformado, lo que Dios ha sembrado, lo que Dios ha puesto en medio de ti, empieza a causar fruto afuera. Pero tienes que aprender a confiar en Él, en los dones, en las capacidades que Dios ha depositado en medio de tu vida. Yo puedo ver en este escenario, puedo ver desde niños hasta gente ya adulta, aquellos que ya son 60 y más. Pero no importa la edad, importa quién está contigo. Por ahí en historias que he escuchado, y a veces, una que me marcó mucho fue una que contó el apóstol Ofir, que llegó una señora ya grande. Le dijo, yo ya qué puedo hacer. Le dijo, tú puedes ser la abuelita de muchos niños, de jóvenes que no tienen. Porque aún Dios no se fija en la edad, iglesia. Dios ve el corazón de las personas. No se fija en nuestros años. Tal vez por afuera ya parecemos clásico, pero por dentro yo sé que hay un motor nuevo que Dios está cambiando y Dios está transformando. Solamente tienes que atreverte y a quitarte todo temor. Meditaba mucho en esta parte primera. Yo sé que el tiempo se vino encima, pero meditaba mucho en esta parte. ¿Por qué primero quitar el temor? ¿Por qué primero quitar esa parte del ejército? Porque pude entender esto, y es una opinión muy personal. Lo que hace el temor paraliza a las personas, paraliza lo que ibas a hacer, paraliza tu caminar, paraliza que provoca que ya no acciones y provoques lo que iba a suceder en medio de un lugar, en medio de una familia, en medio de una situación. Yo recuerdo cuando nos enfermamos de COVID, y me acuerdo que la doctora, porque fue por videollamada que tuvimos esa conferencia, dijo, ni parece que tú estás enfermo, no se te ve temor, no se te ve nada. Yo dije, pues yo confío en Él, porque ya no debe de haber temor en medio de nuestras vidas. Hay muchas cosas de tu día a día que causa temor en medio de ti. ¿Cuántos de los que trabajan a lo mejor ya temen por perder su trabajo? ¿Cuántos de los que salen temen por cualquier situación en medio de sus vidas? ¿Cuántos de los que
Iban a emprender algo por temor, no emprendieron y se frenaron y ya no siguieron adelante. Porque ese es el poder que le damos al temor cuando trabaja en medio de nuestras vidas. Que aquello que iba a ser ya no sea. Pero aquel que entra con Dios y aprende a confiar en Él, está preparado para vencer todo temor y toda preocupación que el enemigo quiera traer sobre ti. No importa quién acampe contra ti, iglesia, tú sigue confiando en Dios. La segunda parte que Dios me hablaba era en la parte cuando los llevó a las aguas. Y me enseña una parte del ejército que dobló sus rodillas y bebió con su cabeza directo en el estanque, en el río. Pero hubo otra que estuvo de pie y tomó agua y pudo tomar agua. Y yo sé que la expresión que aquellos que tomen como perros suena un poquito, no sé, agresivo, pero realmente se refería a la parte de cómo toman los perros. Cuando tú tomas en la mano, haces el sonido de la lengua cuando choca el agua, y es la forma en que beben los perros. Entonces Dios hablaba en la forma en que bebían, pero esa forma les permitía estar alerta. Es decir, no ser egoístas y pensar solamente en ellos. Era un ejército que podía estar preparado para lo que viniera, para cualquier enemigo, estar atento y accionar. Los demás, los otros, solamente Dios me llevaba al punto de entender que pensaban en ellos solamente. Dios empieza a quitar primero el temor, pero empieza a quitar aquellas cosas que te hace pensar solamente en ti. Porque el reino no se trata solamente de pensar en tu bienestar, iglesia. Cuando tú quieres salir, debes de salir con la mentalidad que aunque te vas a enfrentar con dificultades, Dios está contigo. Pero cuando tú vas afuera, también entiendes que ya no es por ti, sino es para alguien más que puedes llevar la bendición de Dios que ha depositado en medio de tu vida. Esa es la parte de salir, iglesia, de poder primero confiar en Dios para atreverme a dar los primeros pasos. Pero lo que me va a llevar más allá, iglesia, es aquella mentalidad de pensar que cuando yo salgo es para poder dar y poder bendecir a las personas que están alrededor mío. Pero es lo que debemos de entender. No ser tan egoístas y pensar solamente en nosotros. Que Dios trabajaba en el corazón de Gedeón. Era esa parte, iglesia, que cuando estamos aquí en el reino, y bien dice su palabra, es mejor dar que recibir. Porque aquel que está preocupado o ocupado, mejor dicho, en dar, no está pensando en sí mismo. Y mucho de lo que hace que la bendición se frene para que poder que se expanda es cuando la gente empieza a pensar en ellos mismos. Algo que te frena o te hace que ya no puedas bendecir es cuando empiezas a pensar más en ti que en lo que Dios quiere hacer en medio de un lugar. Dios quitó primero el temor, pero lo segundo que quitó era aquellas personas que pensaban en sí mismo. Cuando tú quieres salir, debes de estar preparado para poder bendecir, para poder dar. Y es lo que Dios quiere trabajar en medio de nuestras vidas. Ya para ir cerrando, y vamos a ponernos de pie. Y es lo que viene meditando en todo el camino un día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón no obedece la voz de Dios? Si no quita y piensa más en el ejército que llevaba que obedecer lo que Dios estaba diciendo. Y he entendido que para poder entrar y para poder salir,
tiene que ver un grado de obediencia de mi corazón hacia Dios. Porque cuando entro, Dios empieza a purificar y a refinar. Pero ¿cuánto queremos quitar aquellas cosas que sabemos que no me hace puro? Aquellas cosas que no me perfeccionan. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy siguen cargando con cosas que te quitan la perfección que Dios quiere hacer en medio de tu vida? Y cuando hablo de perfecciones, sabemos que en este caminar con Cristo, Dios nos va perfeccionando para cada vez parecernos más a Él. Hay mucha gente, y lo puedes ver en los evangelios, que venía de una reputación no tan buena, y te podrás encontrar aquellos que algunos eran cobradores de impuestos, te podrás encontrar algunos que tenían un vocabulario bien bonito, pero empiezan a caminar, a tener y entrar en una relación con Dios. Si pones en perspectiva todos los evangelios y el caminar que tuvieron los discípulos con Jesús, primero entraron siendo alguien. Dios primeramente quitó su vieja identidad y les empezó a marcar quiénes eran ellos. Estuvieron en un tiempo de preparación, un tiempo de entrar, de alimentarse, donde Dios, Jesús, estaba trabajando en la vida de cada uno de ellos, para poder quitar aquellas cosas que traían del mundo, para poder ser lo que Dios había dicho que iban a ser. Entonces, si te fijas en esa imagen que quiero plasmar, muchos entraron robando, muchos entraron hablando mal, muchos entraron haciendo cosas malas. Pero una vez que entraron con Cristo, empezaron a soltar, empezaron a dejar, empezaron en ese proceso de refinación para quitar todo aquello que los hacía impuros. Entraron en esa perfección de irse perfeccionando en Él. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando entramos. Cuando tú entras a orar, cuando tú entras en un tiempo de leer la palabra de Dios, Dios empieza a eliminar todas tus impurezas. Todo aquello que venía manchado, sucio, Dios empieza a traer iba a decir una limpia, pero se escucha muy raro. Empieza a purificar, a lavar todas tus vestiduras. Empieza a cambiar una vestidura que traías del mundo para ponerte una vestidura del reino en medio de ti. Pero no es el todo, iglesia. Cuando tú empiezas a caminar con Él, empiezas a soltar todo eso. Fíjate lo que hizo Jesús con los discípulos. Los empezó a mandar a que sirvieran. Ve, hay que orar por los enfermos. Mira, aquí hay una población de 5,000 que tienen hambre. ¿Qué podemos hacer por ellos? Si te fijas, los primeros pensamientos de muchos discípulos: no traemos para poder dar. Aún lo que traemos solamente es para nosotros. Y tú pides que les demos. Esa mentalidad de pensar en ellos. Pero Jesús, con toda la intención, quería cambiar su mentalidad. A muchos de ellos ya les había cambiado lo que era y les había puesto un nuevo nombre. Ya tenían una identidad correcta. Y muchos nos quedamos en un cambio de identidad, pero todavía seguimos pensando egoístamente nada más en nosotros. Queremos que la gente nos sirva, queremos que la gente nos haga las cosas. Y no está mal, es parte del reino servir a los demás. Pero lo que sí está mal solamente es entrar para poder recibir. Y lo que hace grande en medio de un lugar a una persona, a una iglesia, a una familia, que aun cuando recibe esa persona o esa familia, puede tomar lo que Dios le dio para poder bendecir a alguien más. Y es cuando se empieza a trabajar la mentalidad de pensar egoístamente solamente en ti. Y ahora tus ojos ya no están puestos en ti, están puestos en Él. Y cuando tus ojos están puestos en Dios, Dios te pone que empieces a ver a los demás alrededor tuyo. Y es la etapa que quiere vivir esta iglesia. Muchos hemos estado mucho tiempo recibiendo, edificando nuestra identidad, definiendo quiénes somos nosotros. Pero viene el tiempo de poder dar y soltar y poder bendecir de lo que Dios ha sembrado. Créeme que lo que entendí en esta parte, iglesia, es que
Cada prueba que Dios nos hace vivir o atravesar es para poder ver lo que hay en nuestro corazón. Por eso a veces cuando menos tiene, Dios te pone que des. ¿O no? ¿Cuánto les ha pasado? Que cuando tú dices, Dios, seguro, y checas tu bolsa y dices, ay, no traigo nada. Imagínate Pedro cómo entró, hasta llegar al cierto punto que llegó un día a la hora de la oración y se encuentra una persona afuera pidiendo. Y esa persona que pedía, pues le pedía dinero, le pedía recurso. Pero Pedro, yo creo que checando dijo, pues, no traigo nada, pero lo que tengo te doy. Porque ya estaba acostumbrado a dar de lo que Dios había sembrado. Estaba acostumbrado a dar de lo que Dios había bendecido su vida. Y es lo que debemos de entender, iglesia. Entramos para prepararnos, para tener identidad correcta. Pero de vez en cuando Dios, de tiempo en tiempo, Dios nos hace que salgamos para poder dar de lo que hemos recibido. Mismo Jesús, su historia, su vida caminando aquí en la tierra nos habla de esa parte. Dijo, yo lo que hago es lo que yo he visto de mi Padre. Él había recibido del Padre y estaba en este lugar para poder dar de lo que había recibido. Dios necesita que el reino se mueva en esa parte, que los hijos de Dios se muevan en esa parte, que no haya temor en medio de nuestras vidas y que seamos una iglesia que puede ver y bendecir a los que están alrededor suyo. El salir, iglesia, es cuando tú confías quién está contigo y creer que lo que Dios te ha dado alcanza para cubrir las necesidades que Dios te ponga. Pero Dios, cuando te saca, es para ver lo que había en tu corazón. La cena es padre en la alimentación de los 5,000. Es hermosa esa escena. Tenían poco, pero aún en lo poco hubo alguien que tenía una visión diferente. Dijo, yo sé la necesidad, y lo que tenía poco pudo dar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Papá, sigue trabajando, papá, en nuestras vidas, Señor. Si hay temores, Señor, en esta noche, en la vida de tus hijos, papá, oro, Señor, y declaro que todo temor se va, papá. Toda angustia, Señor, toda preocupación, Señor, se desvanece, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Yo oro también, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, papá, y podamos dar de gracia, papá, lo que tú has depositado en medio de nuestras vidas. Que podamos ver, Señor, en qué lugar, Señor, debemos de sembrar, Señor. En qué lugar, Señor, podemos bendecir, Señor, de lo que tú has dado, papá, en medio de nuestras vidas, papá. Porque ciertamente, papá, tú has sembrado, Señor, en medio de nosotros. Ciertamente ha habido semillas, Señor. Y sabemos que esas semillas, Señor, es tiempo, papá, de que dé frutos, Señor. Es tiempo que esta iglesia, Señor, dé, Señor, Padre mío, de lo que tú has sembrado en cada uno de nosotros, papá. Y poder ver, Señor, tu mover, Señor. Poder ver, Señor, tu actuar, Señor, en medio, Señor, de nuestras vidas y de las vidas, Señor, que están alrededor de nosotros, papá. Sigue obrando, Señor, sigue trabajando, papá. Sigue quitando, Señor, sigue perfeccionándonos, papá. Síguenos purificando, Señor. Sigue refinando, papá, nuestras vidas, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos pueda apartar, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos pueda inquietar, Señor. Que nuestros ojos estén puestos, papá, en ti, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.